Bueno, comencemos entonces con el estudio de los números complejos. Este conjunto ya es el más grande que vamos a ver, es una ampliación de los números reales. Entonces, en esta introducción, lo que quería contarles es, más o menos así rápidamente, después lo vamos a ver mejor, la necesidad que uno tiene de ampliar en los números reales. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en este párrafo, ustedes leen que uno de los problemas en los números reales es que no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Y tampoco se puede calcular el logaritmo de un número negativo. ¿Sí? En particular, el logaritmo de 0 en los complejos tampoco va a existir, pero se puede resolver el tema del logaritmo de un número negativo. Bueno, entonces, a ver, otra observación que se hace acá en este párrafo es que el conjunto de los números reales se representa en la recta numérica, en una recta, digamos. Cada punto de una recta tiene una correspondencia con un número real y viceversa. Cada número real tiene su representación en la recta numérica. Los números reales completan la recta, es decir que si queremos una representación de estos números complejos ya vamos a tener que usar un conjunto más grande que es el plano. Bueno, entonces a continuación acá ustedes tienen lo que es la definición de los números complejos. En principio, fíjense que este conjunto C está formado por objetos que tienen esa forma A más I por B. Ese símbolo lo leo más porque tiene que ver con la suma que ya teníamos en los reales y que también vamos a definir más adelante una suma en los números complejos. En esa escritura, A y B son números reales cualesquiera, e I es lo que se llama la unidad imaginaria. Bueno, la primera componente se llama parte real y la segunda componente se llama parte imaginaria. Entonces, un número complejo, en general, va a tener una parte real, va a ser una suma de una parte real y una parte imaginaria. Ustedes verán, esta observación que se hace acá es simplemente comparar este conjunto con el conjunto R2, que sería justamente el plano que les había mencionado anteriormente. Cada número complejo depende o está determinado por un par de números reales. Entonces, como conjuntos, quiero remarcar esa frase, como conjuntos, el conjunto de los números complejos coincide con R2, que es nada más y nada menos que el conjunto de pares ordenados de números reales. Entonces, lo que va a diferenciar a estos dos conjuntos es justamente la estructura que se le pone a los números complejos. Es decir, cuando se definen las operaciones y se estudian las propiedades que tienen estas operaciones. Pero en esta primer clase, digamos, en este primer video, vamos a ver simplemente esta definición y vamos a ver la representación gráfica, ¿sí? Y las distintas formas de escribir un número complejo, las distintas representaciones que tiene. Bueno, entonces habíamos dicho que los números complejos ya no van a estar en una recta, porque una recta ya contiene a todos los números reales, digamos. Entonces se utiliza el plano para representar un número complejo. Fíjense acá en este gráfico tengo un plano donde yo pongo lo que se llaman las coordenadas. Esto ya lo habíamos trabajado en algún momento cuando vieron funciones, ya se trabajó esta representación. Ahora lo vamos a pensar como el plano complejo. Es decir, tenemos un par de ejes, un par de rectas, las dibujamos así por comodidad en perpendiculares. Entonces cada una de ellas es una copia de la recta real, digamos. En cada una de ellas tengo la representación de los números reales. La intersección de las dos rectas es el par 0, 0, o sea, es el 0 en cada recta. Y bueno, y una vez que tengo esto, cada punto del plano ya va a tener asociado un par ordenado. O lo que queremos hacer ahora es que va a tener asociado un número complejo. Fíjense, en el eje horizontal tenemos
la componente real, un cierto valor A, y en el eje vertical tenemos la componente imaginaria, que es el número real B. Entre los dos determinan un único punto del plano que va a ser la representación del número complejo A más I por B. Cada punto del plano entonces representará a un número complejo y cada número complejo tiene su representación en el plano. Esto es lo que significa cuando uno habla de correspondencia biunívoca. Bien, eso es en cuanto a la representación gráfica. Bueno, les dejaría como ejercicio representar otros números complejos en los distintos cuadrantes, digamos. Por ejemplo, esto que está acá en este gráfico tiene las dos componentes positivas. Como ustedes ya saben, el semieje que va hacia la derecha en el eje horizontal representa los números reales positivos, y el semieje hacia arriba, digamos, del eje vertical es el que representa los números reales positivos también. O sea que el número complejo que está representado en este gráfico tiene las dos componentes positivas. Pero si lo dibujamos en los otros cuadrantes, van a ir variando esos signos, ¿no es cierto? Si lo dibujamos en el segundo cuadrante, ahí la componente real ya va a ser negativa y la componente imaginaria sigue siendo positiva. Eso les dejo como ejercicio, digamos, para que vayan viendo los signos de las componentes en cada cuadrante. Eso nos va a servir también después cuando hablemos de las coordenadas polares más adelante. Bueno, otras formas de representar los números complejos tienen que ver con, estamos trabajando en el plano, tiene que ver con los datos que uno da para localizar un punto en el plano. Ustedes ven que en este gráfico, una vez que tienen estas dos rectas que son las coordenadas, ya son referencias, digamos, cada par de números reales me representa, cada par ordenado de números reales me representa un punto del plano. O sea, ya queda bien determinado. Esta primera escritura, A más I por B, es la que se llama la forma binómica del número complejo. Pero como habíamos dicho que cada número complejo es un punto del plano y el plano se lo puede pensar como el conjunto de pares ordenados de números reales, ya tenemos la primera identificación, acá esta primera equivalencia, A más I por B es equivalente al par ordenado AB. Esta otra forma es simplemente llamar la forma de par ordenado del número complejo. Acá en este caso, para esta escritura, no se dio ningún nuevos datos, digamos, para localizar al punto. Son simplemente los números reales A y B escritos de una manera distinta nada más. Lo nuevo, o lo que donde se usan nuevos datos, digamos, es en esta situación. Ustedes tienen acá la misma representación gráfica, el mismo número complejo A más I por B, pero ahora fíjense que trazo un segmento, que en realidad es un vector, que va desde el origen de coordenadas hasta el número complejo. Y después marco el ángulo que forma ese segmento con el semieje positivo de la X. Va a quedar claro, sobre todo cuando hagan el práctico de esto, va a quedar claro que este par de números determina el mismo punto, digamos. O sea que sirven como coordenadas. Rho, que es la longitud de ese segmento, se va a llamar el módulo del número complejo, y el ángulo alfa es lo que se llama el argumento del número complejo. Ese par de números, como les dije, representan un único número complejo. Este nuevo par de números es lo que se llaman, como está escrito acá, coordenadas polares. Las coordenadas polares de un punto en el plano, digamos. Entonces, usando estos dos datos podemos reescribir al número complejo. Fíjense, mirando un poquito acá, que queda determinado un triángulo rectángulo, ¿sí? Podemos determinar A y B sabiendo las coordenadas alfa y rho, digamos, de esta manera. Fíjense que A, que vendría a ser algo así como un cateto adyacente, es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo.
y b, que es el cateto opuesto en ese triángulo, es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Bueno, si reemplazamos en el número complejo, como está acá en esta última igualdad, z, el número complejo z, que era a más i por b, ahora a se reemplaza por rho coseno de alfa y b se reemplaza por rho seno de alfa. Con lo cual, bueno, veo que rho está multiplicando en ambos términos, puedo ponerlo como factor común, digamos. Entonces me queda que el número complejo también se puede escribir como rho por coseno de alfa más i seno de alfa. Y esto es lo que se llama la forma trigonométrica del número complejo. Bueno, por último, usando esos mismos datos, tenemos otras formas de expresar al número complejo, que es la forma exponencial. El paréntesis, coseno de alfa más i seno de alfa, se puede identificar con una exponencial, con una potencia, digamos, donde la base es el número e, y el exponente es un exponente imaginario, es i por alfa. Esta última escritura no tiene justificación para nosotros, digamos, desde el álgebra no lo podemos justificar. Esto, como dice acá, proviene del cálculo diferencial. Cuando ustedes estudien, bueno, desarrollen serie de Taylor y esas cosas, perdón, el polinomio de Taylor, van a poder justificar esa última igualdad. Esta forma exponencial la vamos a ocupar porque es lo que me sirve para cuando quiera definir el logaritmo de un número complejo. Y va a ser útil, digamos, en ese sentido, porque usando las propiedades del logaritmo, bueno, ese exponente puedo bajarlo, bueno, etc. Eso ya lo vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, en definitiva, tenemos 4 formas de expresar al número complejo. 2 de ellas usando las coordenadas que se llaman las coordenadas cartesianas, el par AB que habíamos presentado al principio, y esta nueva forma que es usando el módulo y el argumento del número complejo, forma exponencial y forma trigonométrica. Bueno, esto es la presentación de los números complejos. Bueno, estos ya en la próxima clase vamos a definir lo que se llama las operaciones, y vamos a ver las propiedades que tienen. Vamos a ver qué estructura tienen los números complejos con una suma y un producto. Lo que quiero decir, lo que quiero comentar a modo para ver lo que viene, digamos, es que al principio yo les había dicho que uno de los problemas que tienen los números reales es que no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. La raíz cuadrada de un número es otro número tal que si lo elevo al cuadrado me da el número que tenía al principio. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2 o menos 2, porque tanto 2 al cuadrado como menos 2 al cuadrado me da como resultado 4. Entonces, en la misma definición de la raíz cuadrada está presente la potencia con exponente natural, y más aún está presente el producto. Lo que quiero decir con esto es que para poder resolver ese problema de la raíz cuadrada de un número negativo, habrá que definir convenientemente y apropiadamente, digamos, artificiosamente si ustedes quieren, vamos a definir el producto de números complejos. La suma es bastante sencilla, es la que después también vamos a usar en otros temas, como por ejemplo cuando veamos vectores. Una suma de vectores va a ser muy parecida a la suma de números complejos. Pero el problema acá, en lo que hay que ser un poco creativo, digamos, es en la definición del producto, para poder lograr que existan números complejos tal que si lo multiplico por sí mismo, me da como resultado un número real negativo. Eso es lo que viene después, digamos, y a partir de ahí se genera, bueno, la estructura de los números complejos. Y bueno, y aparte definiremos potencia de números complejos, raíces de números complejos, raíz cuadrada, raíz cúbica, etc. Y vamos a definir el logaritmo, como les había dicho. Todo eso
en la próxima clase.